Sean una vez más bienvenidos a su canal de Tuto Contable. Para la presente oportunidad voy a tratar un tema relacionado a la contabilidad tributaria, ya que en la comunidad del canal he dejado alguna encuesta y pues la mayoría de personas han respondido que necesitan un tema referente a la contabilidad tributaria. Entonces el tema elegido para la explicación en la presente oportunidad es en cuanto a la multa por declarar datos falsos, y vamos a verlo desde el punto de vista de algunos casos prácticos. Y estos casos prácticos es una situación real, ¿no? que ha pasado en una empresa que se encuentra en el régimen del MIPE tributario y una empresa que se encuentra en el régimen general. Entonces, ¿cuánto es que han pagado de multa por hacer la declaración de datos falsos o cifras falsas en el PDT 621? Cabe recalcar, en este caso, del IGB y impuesto a la renta que se paga mensualmente. Entonces, vamos con el caso práctico. Cabe destacar antes de empezar que hay casos que si se hace la rectificatoria por la omisión o por que se declaró más compras, no todas las rectificatorias por declarar datos falsos van a constituir una multa, sino hay algunos casos en los que te voy a explicar en el ejemplo que se tiene que pagar multa, obviamente, ¿no? Entonces, empecemos con el caso práctico. Lo primero que vamos a explicar es en cuanto a la omisión de ventas, ¿no? El contribuyente en este caso se percató que no ha declarado algunas ventas y va a hacer la rectificatoria del PDT 621. Entonces nos preguntan cuánto es que será la multa por hacer la rectificatoria y obviamente por hacer la omisión de ventas que se debió declarar en el periodo de febrero de este año. Cabe recordar que también, de acuerdo al estado de emergencia, las prórrogas de vencimiento se fue hasta la primera semana de julio, ¿no? Para los números de RUC que terminan en 1, ¿no? Porque cabe destacar, para el número de RUC que termina en 0, obviamente solo venció en marzo. Pero en este caso, el número de RUC de esta empresa termina en 4, entonces tenía un plazo de vencimiento hasta la primera semana de julio. Y obviamente se ha omitido las ventas. Entonces, en su base imponible en ventas declaró 1.319, el IGB 237, en las compras 394 y salió un IGB de 71 soles. El total entonces de IGB a pagar en este caso es de 167, pero arrastraba un crédito o un saldo a favor de 183, con la cual por concepto de IGB no tendría que pagar porque le salía crédito en este caso, ¿no? Y por impuesto a la renta, como se paga el 1.5%, los pagos a cuenta mensual, en este caso es de las ventas de la base imponible, se declaró que tenía que pagar 20 soles, pero se dio cuenta que las ventas no estaba correcto, había omitido algunas ventas. Entonces lo que hizo es la rectificatoria. En este caso, las ventas que debió declararse era de 3.316, un IGB en este caso le sale de 597, y en referencia a las compras sí, normal, no se ha movido. Entonces acá en este primer ejemplo es solo la omisión de ventas. En este caso el IGB recalculado sería de 526, el saldo a favor sigue siendo el mismo, 183, y lo que ha omitido por pagar sería de 343 en cuanto al IGB y 50 soles en cuanto al impuesto a la renta. Entonces, en este caso, lo que constituye para un tributo omitido, es decir, el tributo que ha dejado de pagar por no incluir las ventas, en este caso es de IGB de 326, que no es más que la diferencia de la rectificatoria menos la declaración original, y en cuanto al impuesto a la renta de 30 soles. Lo que menciona, o la base legal para este caso, es el artículo 178 numeral 1 del Código Tributario, donde nos especifica que constituye infracción no incluir en las declaraciones juradas ya sea ingresos, retribuciones, rentas, patrimonio, entre otros, así como también nos menciona que constituye infracción por declarar cifras o datos falsos que constituyan una obligación por pagar o un crédito a favor del contribuyente. Entonces, la multa, lo que constituye también, de acuerdo al régimen de gradualidad, es el 50% del tributo omitido, pero además no tiene que ser menor al 5% de una OIT, y el régimen de gradualidad, si se da una subsanación voluntaria, es decir, que todavía no te llega la orden de pago o bueno, te diste cuenta a tiempo, la rebaja va a ser del 95%, pero si
ya te llega una notificación por orden de pago de esta multa o bueno de esta omisión. La rebaja constituye solamente el 60% y tienes un plazo de 7 días para subsanar y obviamente pagar lo que se establece. Bien, en este caso la empresa o bueno el contribuyente se ha dado cuenta a tiempo y ha hecho una rectificatoria de su PDT de manera voluntaria. Entonces para ese caso la rebaja o el régimen de gradualidad constituye un 95%. La multa, como especifiqué, es el 50% del tributo omitido, en este caso es 326, el 50% saldría 163 y del impuesto a la renta el 50% de 30 a 15. Pero como te mencioné anteriormente, la multa no tiene que ser menor al 5% de una OIT. En otras palabras, la multa tiene que ser mayor o igual al 5% o a 215 que constituye para este año 2020 del 5% de una OIT. Entonces, haciendo la comparación de estos dos datos, el régimen de gradualidad se va a calcular del 215, ¿no? Porque 215 es mayor que 163 y 15, ¿no? De manera voluntaria el 95%, régimen de gradualidad 204 y al igual que para el impuesto a la renta de 204. Entonces el pago que se tiene que hacer en otras palabras es el 5% o la diferencia de 215 menos 204. Es decir, el pago por la multa para IGB va a representar el 11 soles y para el impuesto a la renta también 11 soles y la multa total sería de 22 soles. Ahora la fecha que se cometió la infracción es el 8 de julio de este año. La fecha de pago va a ser el 18 de 7 del 2020. Entonces los días transcurridos será de 10 días y los intereses diarios para calcular, cabe destacar, es el 0.04%. Es decir que a la fecha que está rectificando y obviamente va a pagar, va a generar un interés de 0.086. Entonces la multa actualizada a la fecha de pago será solamente 22 soles, ya que no ha generado muchos ingresos. Y el asiento contable de estas multas, para ser más completo, la parte contable sería la 6592 por 22 soles. En este caso la multa, los intereses con 49, 4091 también multa e intereses. Y un dato muy importante, que este gasto pues constituye una diferencia temporal permanente, ¿no? De acuerdo al artículo 37 y 44 también de la ley del impuesto a la renta. Ese es en el caso o en el primer ejemplo cuando se omite ventas. Ahora vamos a ver en el otro caso de una empresa que se encuentra en el régimen general. Para este caso, lo que es la infracción que cometió este contribuyente fue de declarar más compras, ¿no? Es decir, en su declaración original, lo que declaró en ventas fue de 610.941 y en compras una base imponible de 570.961, pero se dio cuenta que ha declarado más compras de lo normal. Es decir que las compras en este caso es de 550.622 y ha hecho su rectificatoria, para lo cual una vez haciendo la rectificatoria se tiene que recalcular nuevamente todos los tributos que va a generar en este caso. Y como podemos apreciar, el IGB en este caso aumentó de 7.196 a 10.857. Eso quiere decir que también ha generado un tributo o una omisión de tributo por pagar. En este caso solamente de IGB, porque en referencia a las compras está de manera correcta, ya sea en la declaración original así como también en la rectificatoria, ¿no? Entonces acá el error solo ha sido en las compras, es decir, se declaró más compras de lo normal. Para este caso no tiene saldo a favor y en este caso el tributo omitido sería, como le especifico, solamente de IGB, ¿cuánto? De 3.661. En el impuesto a la renta no se ha omitido ningún tributo porque, como le especifico, no ha generado o bueno, no ha cometido el error en las ventas. En este caso, ¿cómo sería o cuánto tendría que pagar de multa? Bien, como especifiqué anteriormente, la multa constituye el 50% del tributo omitido, en este caso del IGB de 3.661, el 50% es 1.831.
del impuesto a la renta no tenemos, y la multa que se tiene que pagar, como también la especifiqué anteriormente, tiene que ser mayor al 5% de un hábitat. Haciendo la comparación, 1831 es mayor, entonces se va a calcular de este monto, ¿no? De 1831. En este caso también está haciéndose la subsanación de manera voluntaria y obviamente acogiéndose al régimen de gradualidad, le corresponde una rebaja del 95% de 1831. Es decir, en este caso sale 1739 y el pago que se tiene que hacer por declarar datos falsos sería de 92 soles. La multa calculada con rebaja es de 92 soles. La fecha que se cometió la infracción fue el 7 de julio del 2020. La fecha de pago el 20 y los intereses calculados o los días transcurridos 13 y los intereses calculados 0.476. Entonces la multa actualizada a la fecha de pago será de 92 soles. Y el asiento contable también es la 6591 por multa por intereses, haciendo con su contrapartida con la 40 tanto por multas así como también por intereses. Bueno, estos dos ejemplos que te mencioné es cuando genera la omisión de tributos y cuando genera un saldo a favor de la SUNAT o a favor del fisco. La omisión de tributos se tiene que pagar multas, pero ¿qué pasa cuando no se genera la omisión de tributos a pesar que se hace la rectificatoria? La regla básica aquí es, por ejemplo, cuando se rectifica si tienes menos compra, ¿no? Por ejemplo, haces de 610 en este caso y te das cuenta que no era 610.941, sino era 608.941. Y de compras, por ejemplo, no era 570.000, sino era 580.000, por ejemplo, ¿no? Está generando un tributo omitido, en este caso no, ¿cierto? Porque tu IGB en la rectificatoria que vas a hacer va a salir menor que al original, es decir, a la declaración original, así como también de el pago al impuesto a la renta mensual. Entonces la regla básica es: no va a haber multa cuando haces rectificatoria si tus ingresos o tus ventas disminuye o vas a declarar menos de la declaración original, o en todo caso tus compras aumentan, ¿no? Entonces en ese caso no va a constituir una multa, pero sí obligatoriamente tienes que rectificar para que obviamente jales todos tus créditos para los periodos siguientes si es que los hubiera. Bien, en ese caso, ¿cómo es que se pagaría la multa, no? Entonces, la multa básicamente va a ser con el código 691 asociado ya sea al IGB en este caso y así como también al impuesto a la renta. Entonces, todo lo que te expliqué, esto constituye de acuerdo al artículo 178 del numeral 1 del Código Tributario y también de la resolución de superintendencia 063 del 2007 de la SUNAT y resolución de superintendencia 180 del 2012 también de la SUNAT. Bien amigos, si la información te ha servido, te invito a que te suscribas al canal, obviamente, y también compartas esta información con demás personas para que así lleguen a entender y obviamente tengan conocimiento de este tema. Sin más que decir, me despido con un fuerte abrazo. Hasta la próxima.